Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Yo no regalo mi voto. Mi voto es por la educación pública. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo del Foro Educativo y de sus aliados, por llevarles a ustedes un espacio donde podamos discutir sobre la importancia de la educación pública en particular y en el marco de las elecciones municipales y regionales. Gracias a las emisoras regionales que se han sumado a este esfuerzo, a Pachamama y La Decana en la región Puno, a Radio La Selva en transmisión para todo Iquitos, un abrazo para toda la selva, Cusco, Ararigua, la red informativa rural que también se ha sumado a este esfuerzo de Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Foro Educativo junto a la Comisión de Educación Pública y con el apoyo de inversión en la infancia y Salgalú Comunicaciones es el conjunto de organizaciones que hacen posible que estemos con ustedes todas las semanas, un ratito, para poder hablar de estos temas pero tan importantes. Quiero contarles que próximamente vamos a compartir con ustedes un kit de información. Es un kit de información que va a tener preguntas y respuestas y mensajes que debemos saber, conocer y compartir para entender cómo generar ese voto ciudadano que apueste por la educación pública. ¿De acuerdo? Ese kit estará a disposición de todos ustedes y será muy útil de usar, de manejar y de entender por qué a un país como el nuestro le viene bien, necesita de una mejor educación pública, una educación pública, por supuesto, de calidad. Para iniciar el programa y dada la importancia y expectativa que creo que generó el foro virtual que se presentó en la presentación de No regalo mi voto es por la educación pública del 30 de junio, hemos querido rescatar tres momentos, tres intervenciones que marcan el inicio de esta movilización nacional por la educación pública. Hemos seleccionado unas palabras de Manuel Bello, de Natalia González y de Arturo Portilla. Todos ellos intervinieron en ese foro y lo dicho por cada uno de ellos fue sumamente importante. Hemos hecho un recuento de lo mejor de ese foro. Votar por la educación pública es votar por autoridades regionales y locales que se comprometan a reordenar y mejorar la educación básica en los territorios, para que las escuelas estén al servicio de los estudiantes y de las familias en sus localidades. Se trata de votar por líderes que luchen por revalorizar y actualizar el enorme esfuerzo que hicieron las comunidades en décadas pasadas para construir sus escuelas, asegurando, ahora sí, la inversión del Estado, para que cada escuela esté en buen estado, bien equipada y ofrezca un servicio educativo gratuito y de buena calidad. Queremos que el Estado financie el costo total de la educación de nuestros estudiantes, para que las familias se liberen del gasto en educación y puedan dedicar ese dinero a atender otras necesidades, a mejorar sus condiciones de vida y su bienestar. Votar por la educación pública es votar por más y mejor inversión en las escuelas. Nuestras autoridades locales y regionales y sus equipos de gestión tienen que exigir al gobierno nacional más presupuesto para la educación y asegurar a sus vecinos que ese presupuesto se va a usar bien para mejorar la calidad y la equidad y sin corrupción. Cada sol robado en la administración pública es un golpe a los estudiantes y sus familias. Cada vez que alguien desvía dinero del presupuesto, le está robando educación y oportunidades de aprendizaje a nuestros niños, niñas y adolescentes. Votar por la educación pública también significa tolerancia cero con la corrupción. Elige bien, vota por la educación, no por la corrupción. Es evidente que el retorno a clases ha sido sin un plan bien organizado que tenga como centro la recuperación de los aprendizajes, pero a los maestros como actores centrales. Después de 2 años de trabajo a distancia, de aprendo en casa, de un gran estrés, los maestros han regresado solos a sus aulas,
los sistemas de acompañamiento que mal que bien se habían organizado desde el Ministerio Central y desde muchos gobiernos regionales se han desarticulado. Los maestros no tienen directivas claras para hacer cosas simples, ¿no? Que les permitan hacer un diagnóstico de la situación de sus alumnos, para que les permitan también acciones en sus comunidades para que los chicos vuelvan a la escuela, ¿no? Y entonces es fundamental que se tenga en cuenta esto. Segundo, hay un diálogo quebrado con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no rinde cuentas de lo que está haciendo, no dialoga con las instituciones de la sociedad civil, de la academia sobre las políticas públicas. No hay posibilidad de generar un debate nacional sobre qué es mejor hacer, cómo hacerlo mejor en la sierra, cómo hacerlo mejor en las escuelas de la costa, cómo hacerlo mejor en las escuelas de la Amazonía, porque las situaciones que han vivido estas escuelas son de muy diversa índole y es necesario soluciones distintas encaminadas a lograr el objetivo final, que es tratar de recuperar los aprendizajes en esta época. Las elecciones son siempre un motivo de reafirmar la democracia, pero la democracia tiene que tener un contenido para las personas, tiene que significarles la garantía de mejores condiciones de vida y también la garantía de institucionalidad y la garantía de el ejercicio público sin corrupción. ¿Por qué priorizar? ¿Por qué votar por candidatos que prioricen la educación? ¿Por qué queremos incidir en priorizar la educación pública? Básicamente por tres razones. El ser humano es un ser inacabado y es consciente de ello. Es decir, no, un aguaymanto o un cóndor no necesita ir a la escuela para producir aguaymanto y tener vuelos espectaculares como nuestro cóndor. Pero los seres humanos sí, tenemos la necesidad de educarnos, porque somos conscientes de nuestro inacabamiento, y al ser conscientes de ello, vamos a prepararnos mucho mejor. Y esta educación se hace urgente y necesaria, sobre todo en las primeras etapas de vida. Dos, la educación es un derecho, como lo reconoce el inciso 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Estado tiene la obligación de proporcionar este derecho. Y tercero, el verdadero cambio de las personas se da a través de la educación. Pues de nada nos sirve tener muy buenas pistas, muy buenos edificios, muy buenas fábricas, si la gente continúa maltratando a sus parejas, los varones continúan maltratando a sus parejas, continúa la gente comprando objetos robados. Si continuamos, por ejemplo, votando por aquel que hace obras pero roba, si continuamos votando por aquel investigado, por aquel procesado, por aquel que tiene antecedentes, sin imputarlos nada, seguimos tolerando la tremenda corrupción que existe. Ahí tenemos que cambiar. Por eso es que el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Al que empezar por nosotros mismos y el conjunto de la sociedad, eso solamente se puede hacer a través de la educación. Seguimos en el programa. Estas han sido entonces las intervenciones de Manuel Bello, Natalia González y Arturo Portilla, quienes fueron parte del foro virtual, que era como una suerte de lanzamiento de lo que será este esfuerzo, esta movilización social, así le hemos llamado, que se llama Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Es claro el mensaje, es claro el compromiso cuando se lanzó esta iniciativa pública, que además tiene la enorme participación de muchísima gente de las diferentes regiones del Perú. Por Puno estuvo Hugo Supo, en la Amazonía estuvo Ivonne Sampaio, Elena Sánchez, Osvaldo Bilbao por parte de la población afroperuana, Patricia Andrade, que fue nuestra viceministra, y desde el sur Marcelino Galindo, entre otros. Todos ellos hicieron en ese foro virtual realmente un espacio de aproximación a esta campaña que ojalá y gracias a ustedes tenga alto impacto. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de conversar con dos invitados que nos seguirán un poco ayudando a entender y a contextualizar la idea y la importancia de la educación pública. Vamos a estar con Marita Palacios,
presidenta del Consejo Nacional de Educación. Siempre es un gusto conversar con Marita, es una experta, pues es una trome en estos temas y su mirada siempre es sumamente interesante. Y desde la región Ayacucho vamos a tener la presencia de César Gálvez Alarcón, representante de Foro Educativo en Ayacucho, que también se sumará a este espacio de conversación. Nos enlazamos entonces ya con Marita Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo te va, Marita? Qué gusto estar contigo siempre. Un gran abrazo. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, un gusto conversar contigo y en esta ocasión en el marco de este foro virtual que organiza Foro Educativo con vistas a las elecciones regionales y municipales. Marita, Foro Educativo me propone 3 preguntas, que es una suerte como de insumo de nuestra conversación, pero si tú percibes que necesitas irte por otro camino, por otro derrotero, por favor, con toda libertad. Queremos preguntarte cómo se logran las promesas de una educación pública que sea vigilante, además, que se participe de forma organizada por parte de la ciudadanía. ¿Cómo lograr que esa vigilancia no quede solo en promesas? Bien, yo antes de responder a esa pregunta que me parece importante, dado que me dijeron que, digamos, el tema era conversar sobre el PEN y la educación pública, quería primero empezar enfatizando la apuesta clara, transparente a través del todo el PEN que tiene el proyecto educativo nacional con relación a la educación pública. Afirma de manera clara, indudable, que nuestra tarea tiene que ver con asegurar el proyecto educativo nacional, el Estado y la sociedad. Debemos trabajar en conjunto para asegurar que las finalidades públicas de la educación sean las que guíen toda acción en el sistema educativo peruano, ¿no? Y que no es importante quién ofrece, o sea, independientemente de quién ofrece el servicio educativo, las finalidades públicas tienen que ser las que guíen la acción de cualquiera de los gestores o de los ofertantes de educación, ¿no? Creo que eso es bien importante. Ahora, respecto a la pregunta, este propósito de asegurar las finalidades públicas de la educación por sobre cualquier otra finalidad supone no solo la acción del Estado. El Estado tiene que garantizar, su rol es garantizar el derecho de la educación, el disfrute del derecho a la educación y una educación de calidad para todos sus ciudadanos, ¿no? Pero esa tarea no puede quedar solo en manos del Estado. El Estado tiene una responsabilidad específica, como acabo de decir, pero requiere también de estar acompañado por una sociedad civil que acompañe ese proceso, que acompañe ese esfuerzo y que defienda, digamos, ese esfuerzo, por ejemplo, defiende el derecho a una educación de calidad cuando esta, por algunos factores en la sociedad, es puesta en peligro. Entonces, para eso, para que la sociedad civil pueda participar en ese proceso de defensa del derecho a la educación o defensa de las políticas que nos están garantizando que las finalidades públicas sean más importantes que las privadas o que garanticemos el derecho a la educación para todos, la sociedad tiene que tener canales de participación. Y en nuestras disposiciones legales esos canales existen. No son, digamos, son además de la legítima protesta en las calles que puede decidir cualquier organización o cualquier organización de ciudadanos o de individuales o colectivos, ¿no? El Estado crea canales de participación. La participación es un principio en el caso de la educación, como de muchas otras políticas. En ningún país una política tiene éxito si solamente es un trabajo que hace el Estado sin compañía de la sociedad. La sociedad entonces necesita estar de acuerdo, primero mostrar su acuerdo, su consenso, su disposición a apoyar las políticas que les parecen adecuadas para defender y cumplir sus derechos, pero además también tiene la facultad de vigilar que el Estado cumpla con las políticas que han sido aprobadas con el acuerdo también y con la participación de la sociedad. Entonces, hay digamos, una responsabilidad de la sociedad civil
en la elaboración y en la discusión o la deliberación de las políticas y en su vigilancia. No solo es el rol de vigilancia, es el rol también de participación, de opinión. Y hay canales establecidos para esa participación. A nivel local son los COPALE, a nivel de las instituciones educativas son los CONEI y las asociaciones de padres de familia, a nivel local, digamos provincial o distrital, son los consejos participativos locales, donde pueden participar, la sociedad civil está súper representada, tiene que estar representada más allá que el Estado, ¿no? Que tiene uno o un par de representantes de otros sectores, pero la sociedad civil tiene asiento en esos COPALE. Igual en los COPARE, llamados consejos participativos regionales, en donde el gobierno regional dialoga con la sociedad civil en esos espacios, y el Consejo Nacional representa, digamos, es un consejo consultivo del Ministerio de Educación a nivel nacional, pero tiene mecanismos también de participación a través de sus mesas interinstitucionales, ¿no? Además de eso, los maestros, los padres de familia, los estudiantes, toda organización interesada en proteger los derechos de las personas a una educación de calidad tiene un asiento allí. Entonces, las disposiciones existen, lo que se requiere es movilización de la sociedad civil, organización de la sociedad civil para participar llevando la voz de sus representados a estos espacios. Interesante. Ahora, Marita, que yo quería pedirte una reflexión en relación a la importancia de un sistema educativo público para nuestro país. ¿Qué gana? ¿Con qué nos beneficiamos si fortalecemos nuestro sistema público de educación? No hay sociedad, Carlos, y los que nos escuchan, que progrese sin darle importancia a la educación. Mucho más ahora que en el pasado. O sea, recordamos todos que en el pasado solo determinadas élites llegaban a la educación pública. Hoy día es imposible pensar en el desarrollo de nuestro país si toda la población no tiene la educación básica obligatoria completa, e incluso si no sigue sus estudios para profesionalizarse y poder participar en el desarrollo del país con mayores capacidades, mayores competencias ya más profesionalizadas, digamos, para aportar en un campo específico el desarrollo del país, ¿no? Estamos en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento se agota, cambia, envejece de una manera veloz, y por lo tanto cada vez más las tareas rutinarias que antes hacíamos las personas, para las cuales quizás no se requería tanta capacitación, ahora son hechas por sistemas automáticos o de otra naturaleza que no son las personas. O sea, muchas de las tareas más rutinarias las hacen ahora, están a cargo ahora de la tecnología, ¿no? Nosotros necesitamos entonces aprender y estudiar mucho más para poder plantear soluciones que ya no son las típicas operativas, sino que son reflexiones y soluciones de mayor complejidad que requieren de mucho más conocimiento que la tarea de más operativa y más simple, para la cual no requeríamos de repente tanta educación, ¿no? Entonces, los sistemas educativos son fundamentales, el desarrollo de capacidades es indispensable, y eso lo tiene que asegurar el Estado. No podemos dejar la educación en manos de quien la puede pagar, Carlos, porque el país no se desarrollaría si dejamos solo la educación en las manos de las personas que la pueden pagar, de las familias que pueden solventar esa educación en el mundo privado. La educación privada nos ayuda y, digamos, educa a las personas que pueden pagar por la educación, pero hay muchos otros peruanos y peruanas que no pueden pagar por la educación y que requieren entonces que el Estado les ofrezca una educación no de segunda, no de tercera categoría, sino de la mejor categoría, la mayor calidad posible, porque de esas personas, de nosotros, los peruanos y las peruanas, o de todos los que residimos aquí en este territorio, seamos o no de nacionalidad peruana, estamos aquí para ayudar a que la sociedad mejore, el país se desarrolle,
y todo eso beneficie, nos dé una vida de mayor calidad, mejor alimentados, mejor educados, más saludables, con una interacción humana amable, en que discutamos lo que el país necesita de manera democrática, de modo de escuchar a todos. Todo esto que estoy mencionando se aprende en el sistema educativo público. Y es tan importante para la convivencia y para el desarrollo que el Estado tiene que ofrecer esa educación de mayor calidad, gratuita, para aquellos que no puedan pagarla, gratuita, y por ser gratuita no es de segunda categoría, claro, al contrario, ¿no? Universal, es decir, asegurar, el Estado tiene que asegurar que todos, si tienen algún problema para continuar su trayectoria educativa, tiene que buscar las maneras de volverlo a conectar a la trayectoria educativa. Si no puede hacerlo a través del sistema educativo formal, lo hace a través de medios no formales, a través del Internet o de otros sistemas, ¿no? Pero tiene que asegurar el Estado que todo peruano, peruana, todo residente en este país adquiera las capacidades para su propio desarrollo personal, el de su familia y el del país. De ahí la importancia de la educación pública. La educación privada no podrá atender las necesidades educativas de toda la población. No es su rol. Su rol es dar la mejor calidad posible a quien la pueda pagar. Y está bien, es un sistema que existe en la sociedad, pero no todos los peruanos pueden solventarla, ¿no? Correcto, Marita. Y tan solo mientras te escuchaba pensaba, es que no es una educación gratuita, es una educación pagada por todos los contribuyentes y por tanto sí debería ser de máxima calidad, sin duda, desde la perspectiva de quienes apuestan por lo privado. Acá hay mucho dinero que todos ponemos por una educación de más calidad. Marita, me quedan 10 segundos, entonces tú no regalas tu voto es por la educación pública. Por supuesto, por la mejora de la calidad, la justicia y la equidad de la educación pública, que alcance a todos y a todas. Un gran abrazo, Marita, por haber estado con nosotros, por haber sido parte del programa. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Hasta cualquier momento. Adiós. Ahí estaba Marita Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación. Clarísimo, ¿eh? No hay país que pueda alcanzar su desarrollo en la manera en que quiera plantearlo si no hay educación pública de calidad. Importantísimo. Bueno, a Marita Palacios, y tal como lo habíamos anunciado, se le suma desde la región Ayacucho la presencia de César Gálvez Alarcón, representante de Foro Educativo en Ayacucho. César, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en el programa. Tengo una pregunta para ti, tengo una pregunta de frente, vamos con ella, frente a la problemática de la educación pública y los bajos y desiguales logros de aprendizaje. César, la deficiente infraestructura y el poco desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes, se está planteando cómo enfrentar la exclusión de los estudiantes y las estudiantes del sistema educativo. ¿Tú crees que puedes hacer una breve reflexión sobre la educación pública y su importancia también, como lo ha hecho Marita Palacios? Sí, muy buenos días, un saludo cordial desde Ayacucho a todos los televidentes. Bueno, creo que es un tema importante, el tema de la reflexión sobre la educación y sobre todo recoger las voces desde las regiones, ¿no? En ese marco, creo que es importante poner énfasis en el tema de las brechas, en el tema de los logros de aprendizaje, que se están dándose a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional. Y un punto importante también aquí es el componente también de poder analizar todo el tema de la centralidad de la educación integral, porque en estos últimos años nos hemos estado centrando básicamente en lo académico, dejando de lado todo el tema de lo emocional, las habilidades socioemocionales, ¿no? En el tema de los logros de aprendizaje en referencia al 2018, porque la última data que tenemos en la región es el de 2019, se ha mantenido, hay algunas bajas en tema, por ejemplo, en comunicación, de 48%, se ha bajado a un 17%, es un tema que nos preocupa como región, y más aún en este contexto de pandemia en el cual las brechas digitales se han visibilizado y se han
visto con más fuerza. Y la educación virtual y remota en las comunidades altoandinas no ha sido, digamos, no han tenido internet, no se ha dado la misma dinámica que en los contextos urbanos o en el contexto de la capital. Es importante de que podamos articular los distintos sectores y la comunidad educativa en general para demandar una educación de calidad a nivel nacional y a nivel de la región. En el caso nuestro, como Ayacucho, nosotros estamos desde el Consejo Participativo Regional de Ayacucho, desde la Mesa de Concertación, estamos elaborando de manera participativa prioridades en el sector de educación y en otros ejes también, para poder luego ponerlo en diálogo con los candidatos al gobierno regional, y de esa manera también ellos puedan asumir la responsabilidad de poder impulsar todo el tema del fortalecimiento de la educación nacional y regional, sobre todo, ¿no? Entonces, allí se está poniéndose Sí. Siga. No, te decía que ahí se está poniéndose énfasis en 6 ejes fundamentales. Uno es el tema de los aprendizajes, que asumamos como gobierno regional subir por lo menos anualmente un 4% de los aprendizajes en la evaluación censal, y en el tema de gestión pedagógica, la idea es que podamos contar con una propuesta de gestión con un enfoque territorial que pueda responder a la diversidad territorial, a la diversidad cultural que tiene la región. Otro componente que es importante que estamos planteando también es el tema de que la región pueda contar con un sistema regional de formación docente inicial y en servicio, ¿no? Porque lo que pasa es que básicamente se dan capacitaciones, y se dan capacitaciones desde una mirada desde Lima, pero no poniéndolo en diálogo con las políticas y con las propuestas que nacen desde la región. Un primer punto que hemos desarrollado es que esta propuesta de pacto de gobernabilidad ha sido un proceso participativo. Se han desarrollado foros con estudiantes, con maestros, con pedagógicos, se han desarrollado focus group y mesas de diálogo también presencial con distintos actores, y lo que vamos a hacer también ahora es poder sumar a más actores, llámese docentes, a esta demanda, y hacer toda una campaña también virtual y una campaña radial, demandando una educación de calidad y una educación pública de calidad en la región Ayacucho. Correcto, luego de eso queríamos preguntarte, porque es importante saber por qué Ayacucho no regala su voto, César. Ayacucho no regala su voto, y vamos a incidir en que aquellos candidatos y candidatas que no pongan como prioridad a la educación dentro de su plan de gobierno, dentro de su propuesta, vamos a incidir en que la población no vote por ellos, ¿no? Porque la educación es un eje central para lograr el desarrollo de nuestras comunidades. Y es importante que los candidatos y candidatas asuman esa responsabilidad. De acuerdo, entendido, César. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros también en el programa. César Gálvez Alarcón, representante de Foro Educativo de Ayacucho, nos ha acompañado también en esta edición del programa Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Nos vamos a una pausa breve, y seguimos con más en Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Muy bien, gracias a todos y a todas por haberse mantenido en el programa, por habernos acompañado. Recuerden que el chat siempre está activado para que nos puedan dejar sus comentarios, sus puntos de vista, su mirada en relación a este problema. Sería siempre positivo tener la posibilidad de escuchar a nuestros maestros y a nuestras maestras para que nos digan qué piensan ellos y ellas en relación a esta movilización social que Foro Educativo y sus aliados nos están planteando para poder exigir una mejor educación pública en nuestro país. Recuerden que el programa se transmite los martes a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Si usted quiere ver las repeticiones, estamos en Salgalú Televisión y en inversioenlainfancia.net. Ahí nos pueden seguir permanentemente. 11 de la mañana en vivo, 4 de la tarde la repetición.
Estamos en las redes sociales de Salgalú, en su Facebook, en YouTube. Estamos en el Facebook también de Inversión en la Infancia, en el Facebook de Foro Educativo, todos juntos por una educación pública de calidad y equidad. Gracias nuevamente, como lo hicimos al principio del programa, a Radio Pachamama, a Radio La Decana de Puno, que nos han acompañado, gracias a Radio La Selva, que retransmite y cuya señal llega a todo Iquitos, gracias a la red informativa rural Ararigua del Cusco, que también han hecho posible este programa. Gracias a ustedes por acompañarnos y ténganlo claro, yo no regalo mi voto es por la educación pública. Muy buenas tardes.